con carpeta. Perfecto, y si escuchamos callejeros... ¿Qué quiere decir eso? Se viene el espacio de No lo puedo Gastón, sí señor. Y para cerrar esta pretemporada, este gran año que en realidad se reducen a 2 meses que tuvimos en Concarpeta, qué mejor que dejarlo con la persona que con pocas intervenciones dio mucho que hablar. Porque si hay columnas que dieron para hablar, como la columna de las buenas noticias del día, o las hilarantes noticias también deportivas que muchas veces hemos compartido con el Emi, como hoy tuvimos mucho chiste entre nosotros y cosas. También tuvimos muchas entrevistas, muchos músicos en vivo que también dieron mucho que hablar. Agradecerles, aprovechar ya que estamos en nuestro último programa del año, Jambo Dread, a Ana Paula Dutra, que vino la bailarina de ballet, a Doble Seda, Double Joint, la Isla Crew, los MCs, los muchachos del Montero, los futbolistas. Los muchachos del Montero, los futbolistas que estuvieron en el programa pasado, Arzo Monigote de la mano de Joaquín Vázquez. Sí, recordar justamente rápido que el próximo 24, sí, pueden ir al Club Montero, ahí Montero entre Coronel Mora y Luis de la Torre, sí, a pasitos de la Plaza Williman, sí, donde hay una gran fiesta tradicional con miles de personas. Sí. Pueden estar ahí en el Club Montero tomándose la más fría del barrio, así que recuérdenlo ahí. After Hour seguimos vendiendo. Con precios accesibles. Más que accesibles, y aparte va a estar en vivo la Isla Crew y la gente de Concarpeta. Qué Muy grande. bien, Entonces, muy bien. ahora sí, con todo este preámbulo, démosle pase a nuestro investigador, hoy ecologista, no solo hoy, porque también nos presentó temas de la contaminación del agua. Supe suplantar a Nacho en una de sus faltas. Con una de las grandes entrevistas, el único móvil que digamos, ¿verdad? El único móvil que tuvimos. El único móvil verdadero. Sí, en donde desde Balizas tuvimos la palabra del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, no Enrique, Eduardo Rubio. Que hoy en día anda. Hoy en día anda dando vueltas, sigue investigando ese tema. Hoy, Gastón Albanese con su columna que ya nos va a contar de lo que va a tratar. Bueno, ¿qué más decir después de esta presentación? Muchas gracias, Miguel. Vamos a arrancar con noticias que pueden cambiar al mundo. Opa. Casas de botellas de plástico. ¿Qué te parece eso? He escuchado algo, sí. A ver, contame. Es una forma, yo la destaqué esta noticia, es un artículo de la página upsocl.com, Argentina la página, publicaciones de Romina Bevilacqua, periodista argentina a cargo de la página, a la que le mandamos un saludo. Grande Romy. Tiene artículos muy interesantes. Y bueno, esto se trata de solucionar 2 problemas al mismo tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Y se trata de que, bueno, es difícil hoy en día determinar un número exacto de indigentes, ¿no? En principio por diferencias con el término indigencia en los diferentes países. Y por otro lado, la cantidad también es muy difícil de determinar. Pero un estimativo del cual estuvimos investigando, realizado por la ONU en 2005, señaló que hasta la fecha había unos 100 millones de personas en la calle. En calidad, sí. Si hace 10 años había 100.000, ¿qué te parece a vos hoy en día? Ahora, sí, más o menos. Todos opinamos igual, me parece, ¿no? Sí, seguro que aumentó. Cada vez más ricos y cada vez más pobres. Bueno, 10 años después el problema persiste. Pero bueno, por otro lado, el otro problema, según el Plastic Europe, en Europa se producen, solo en Europa, cerca de 288 mil millones de kilogramos de plástico anualmente. Eso entre botellas y todo lo que sirva, que se use el plástico. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué? Las casas a partir de botellas de plástico. ¿Cómo? Es la pregunta. Bueno, quizás te lo esté preguntando tú, Emiliano. ¿A qué señora en su casa? ¿Cómo las hago? ¿Cómo? Ya saco los materiales, todo. Bueno, es una mezcla entre adobe, un material, para los que no saben, utilizado para la construcción, una mezcla de arcilla y arena mezclada con paja y moldeada en forma de ladrillo y secada al sol. Bien. Esto es tan fuerte como el cemento. ¿Mirá? No cabe ninguna, o sea, sirve a prueba de todo. Son a prueba de balas, a prueba de lluvia y mantienen una temperatura interior de 18 grados en el verano. Por lo tanto, bien, bueno, rinde. Cambiaría, como todos sabemos, con la cantidad de plástico al pedo que hay, perdón por la expresión, ¿no? Pero nunca más de acuerdo, sí. Qué mejor manera que transformarlo en una vivienda para aquellos que no lo tienen. Realmente. Sería muy bueno. Esa una cortita como muy para lindo, arrancar. muy lindo. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de ver una de ellas. Sí, ¿cómo es que se llama? En la UTU se dan clases y de tenemos un construcción compañero con con construcción de barro.
Sí, Juanpe estuvo eso sí. estudiando y... No, también se dan charlas, hay muchos grupos que abren sus puertas mismo de sus casas de barro para instruir a la gente. Claro. Yo estuve averiguando, vos sabés que me interesa mucho. Es buena la idea, ¿eh? Sí, la arquitectura ecológica. Es económico, es sustentable y es ecológico. Sí, y es barato. Y es barato. Sí, sí. Por eso No, económico. te quería contar que yo había visto vi una vez, una casa hecha con botella de plástico. ¿Acá Y en no, Uruguay? Sí, señor. Sí. No tuve que ir a no tuve que trascender fronteras para Muy bueno, verla. muy bueno. La vi en un balneario que se llama Atlántica, que no es muy conocido, ni Rocha. conocido, en Rocha, sí, yendo al Cabo Polonio, entre la Pedrera y el Cabo Polonio. Muy bien. Es un balneario prácticamente virgen, tiene muy pocos ranchos, ¿sí? No hay luz, no hay agua, pero hay casas construidas con botella de Con las plástico. botellas mismas, ¿no? Y se ve como si fueran ladrillos. Se ven, digamos, que las Ah, bases de las botellas, claro. una sobre otra y haciendo hileras como si fueran ladrillos. Claro, para que la gente entienda, claro, se levanta como si fuera... Y también se hace con cemento, no solo con este... Adobe. Adobe, no adobo. No, no. Eso va para el asado de hoy de noche. ¡Oh, qué rico! Bueno, más? nos metemos en un tema un poco más hondo, un poco más importante también, e incluye a todo el mundo, el cambio climático. Esas dos malditas palabras, ¿no? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? No sé... Y creo que el cambio climático nos afecta a todos día a día, a todos en todo el mundo. No para solo ti, con sí. inviernos Sí, sí. más calurosos, sino con veranos también más fríos. Ahora, cuando tratamos el tema desde el nivel político, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se está tratando, no? Más o menos. No sé tanto en cuanto a lo político, pero como raza humana es nada más ni nada menos que lo que nos merecemos, ¿no? Es mucho menos que lo que nos merecemos. Sí, sí, pero o sea, es y algo bueno, que... Depende, ¿no? lo que tengamos somos en cuenta culpables, sí. el cambio climático. Es ¿no? No me quiero meter en consecuencia- otros temas también que dañan a la naturaleza, sino la emisión de gases de carbono exacerbado por Bueno, parte de algunos países. Sí, y nosotros, por ejemplo, vivimos bajo el agujero de la capa de ozono, no sé si sabías. Por ejemplo, pero ese tema un poquito más adelante lo vamos a estar tratando. Bueno, Porque te vas a dar cuenta que tanto vos como yo, cuando leí este artículo, como vos, como todos, a veces nos quedamos en un discurso viejo, el cual, bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, Desde renueve. 1988 se constituyó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, tan famoso, organismo internacional en el que tiene un peso muy importante el componente académico y cada vez se conoce con mayor precisión el efecto de la actividad humana sobre el clima. Millones de termómetros siguen en la Tierra, la atmósfera y los océanos y la evolución de la temperatura. Cientos de miles de sensores determinan la cantidad de gases de efecto invernadero emitido tanto por causas naturales, que también las hay, como por actividades de origen humano, como la industria, el transporte, la agricultura, etc. Podríamos decir que nunca se ha seguido tan de cerca la evolución de tantos parámetros físicos, ¿no? Y químicos en nuestro planeta, en contra de lo que podría parecer a primera vista. Hace unos 45 años los científicos se dieron cuenta de que los clorofluorocarbonos, no sé si lo conocés vos no, por tu... pero me imagino que es por una tu mezcla perfil. de cloro, de flúor y de carbono. Exactamente, CFC se le llama, y perjudicaban a la capa de ozono, la cual estabas hablando recién. Unos años después, unos pocos años después, se firma el Protocolo de Montreal para coordinar las actividades encaminadas a corregir este error de la humanidad, con unos medios de comunicación de masa muy diferentes a los que hoy en día conocemos, en los que divulgaban la información científica apenas, o sea, más bien brillaba por su ausencia, y no existía al menos un gran público que conociera Internet, ni siquiera existía. Se pusieron silenciosamente las bases para reparar unos daños que se habían ido de las manos, y muchos años más tarde el agujero de la capa de ozono seguía creciendo, debido a que, bueno, quizá no había un control realmente acerca de esto, y bueno, según chequeamos los datos, a partir de 2010 la capa de ozono entró en regresión. Significa que la capa de ozono se está recuperando, se está uniendo. ¡Grande la El capa! agujero está por suerte solucionándose. Uno de los lados más graves es, de hecho, Uruguay, Argentina. Y lo que es puntualmente Uruguay, Argentina. Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, y más o menos la parte norte, la parte sur, perdón, de Brasil, en donde el agujero de ozono era muy grande, y otra son los casquetes polares, y cerca de Nueva Zelanda también la zona estaba muy complicada. Según la agencia Inc.es,
en una entrevista con el biólogo marino polar James McClinton, que es como si fueras a McDonald's a pedir un combo y este fuera de Clinton. Bueno, este es James McClinton. Qué rica. La regresión de la capa de ozono ya llegó al 40% en las zonas de Nueva Zelanda y Antártida, fuertemente afectadas años atrás. ¿Qué te pareció? ¿Viste? O sea, de repente uno no se informa y no se da cuenta y dice, siempre lo mismo. Pero no es tan así. De hecho, vaticinan que a fines de siglo la reparación de la capa de ozono sería completa. La verdad, me alegra mucho que hayas traído esta noticia. Está buena la noticia. Además son dos en una, ¿no? Lo de la capa de ozono surgió mientras los iba leyendo y recopilé más información. Muy vivo, Aaron. Perro malo. Bueno, la nota esta era de Eva Rodríguez, periodista y redactora del CINC, Agencia Española de Prensa. Para que la humanidad entienda que ya se ha empezado a hacer lo correcto con el cambio climático, sin duda sobra política y falta de divulgación científica. Lo cierto es que la temperatura hoy en día es más alta que los últimos 10.000 años. ¿Hoy? Sí, muchísimo más alta. El hecho de que de invierno a verano haya 30 grados de diferencia entre las máximas y las mínimas no es casualidad, ni es normal tampoco, y un aumento de 2 grados de la temperatura media del planeta puede ser catastrófico, y hoy en día ya llevamos 1. En mi opinión, voy a dar mi opinión acerca de este tema. Que es muy valiosa. Sí, pues, espero que sí o no, pero bueno, yo le dediqué mucho tiempo. La política utilizada con el cambio climático no está tan mal como yo creía y como algunos también quizá hoy en día estén recapacitando con respecto a las normativas de la utilización de gases invernaderos, de gases que puedan generar el efecto invernadero. Pero falta mucho en cuanto al control de cada país a obedecer y no pasarse de la emisión de estos gases, ¿no? En cuanto a la sociedad, para mí claramente concuerdo con el artículo, falta información científica que llegue a la gente, al populacho, como decía Artigas. A cualquiera de acá de la esquina. Por supuesto, o que le sobre interés, ¿no? Que no sea solo, bueno, qué voy a comer hoy, sino también qué puedo hacer por el planeta. Sí, señor. Sí, señor. Si algo que abogamos desde acá es cuidar el planeta y cuidarnos a nosotros entre todos. Por supuesto, y a eso se evoca esta columna. Y los estudios mundiales para mí están al alcance de todos. Lo que falta es crear el interés de mayor cantidad de gente consciente del problema para que la información, siempre y cuando sea verídica, llegue al pueblo y sea consciente de ciertos cambios con respecto a años anteriores y que no nos quedemos siempre con el mismo discurso. Que era un por eso te agradezco por la noticia, por la verdad. Yo seguía con la idea de que íbamos hacia la destrucción del planeta y de la raza. Apocalipsis. Sí, señor. No estamos tan lejos tampoco, no te ilusiones. Pero sin embargo, bueno, por otro lado, lo de los blogs catastróficos que muestran, no sé, una realidad que quizá no es tan así, yo lo veo como que intentan asustar, ¿no? Me refiero a, blogs destinados al público de organizaciones pseudocientíficas, lamentablemente a veces algunas ecologistas, que copan escenario con bodegones estrafalarios, que pintan el mundo engullido por una especie de tsunami de película serie B, y hacen distraer la atención del ciudadano, la atención de las cosas que realmente pasan, y terminamos como entre negacionistas y catastrofistas. Y no estamos ni en un lado ni en el otro. Queremos ver la realidad y tratarla. No se está viendo la realidad tal cual es. Eso espero, eso intento también. No es tan fácil, ¿no? Hoy en día la tenemos tan tapada por tanta información, tanta amarillismo también. Uy, no, intrusos, no me pierdo intrusos hoy. Nada más, poco más. Para mí Estado y sociedad están juntos en esto y son responsables de actuar, valga la redundancia, responsablemente para solucionar al menos uno de los tantos problemas graves que atentan contra nuestra madre naturaleza y el derretimiento de los polos a causa del efecto de los gases invernaderos. Muy bien, muchas gracias por esta noticia. ¿Te gustó? Sí, me parece que informativa de verdad, ¿no? Que informa y que además propicia la reflexión, como nosotros siempre intentamos hacer desde este programa Con Carpeta, ¿no? Señor. Un tipo con carpeta presentando noticias con su estilo propio, sin pelos en la lengua. No estaría acá si no tuviera carpeta. Qué jugador. Señoras y señores, les presentamos el último informe que tenemos por acá. Es también una noticia de UPSO CL, por eso le mandamos nuevamente un saludo a nuestra querida tuya? Romina Vilacua. ¿Te contactaste con ella? Intenté, le mandé mi mail. Fue la única manera, me suscribí, mandé mi mail. Hola, estamos ahí. Me llamo Gastón, hola, ¿qué tal? Radio. Soy soltero. Tengo una de columna. Si te interesa que usemos tus artículos, seguramente le debe interesar, porque no tiene mucho de eso.
Bueno, en un país donde disparar a los perros callejeros es legal, de hecho son órdenes, otros trabajan para salvarlos también. O sea que en Irán, estamos hablando de Irán, el país, Sí. no son todos tan malos, pero sin embargo tenemos algo que sorprende, ¿no? Bueno, les cuento, en Irán tener perros como mascotas es un poco mal visto, indeseado, reflejo de la influencia de nuestra cultura, la cultura occidental, para llamarlo más grande. Que a ellos no les gusta. Por encima, claro, como que está por encima de su propia cultura, Claro. que es la de Medio Oriente. Los trabajadores municipales son enviados a disparar y matar a los perros callejeros y por lo mismo es muy extraño ver refugios de animales. Sí. Casi nadie, ya sabemos que es algo de lo cual se hace mucho más de onda que económico. Imagínate en un lugar en donde nadie quiere tener Nadie le perros. importa. De hecho, debe haber perros tirados por la calle muertos. Es Sí, increíble. sí, la gente debe disfrutar de salir a matarlos. Es una noticia complicada, pero es verdad, sucede hoy en día, en pleno 2014, casi 2015. Sin embargo, en la ciudad de Hashtar, ubicada a 43 millas al oeste de la capital de Irán, de Teherán, llamada, existe un gran grupo de personas de buen corazón que se han adjudicado la labor de salvar y cuidar a los perros que nadie quiere. Es el refugio animal Bafa. El albergue se estableció en 2004 gracias a una donación y es el único refugio animal con licencia en Irán. Es el único. Qué bien, vos. No hay otro. No o puedo sea. creer esa reglamentación que me decís, Gastón. Y La sí, verdad, es para ir y tirarle a ellos. Yo a los que quedé les tiran. alucinando cuando lo leí también, la verdad. No nos gusta la violencia, pero Pero son perros, disparándole son al animales perro, inofensivos. no, digo. no, no. Es increíble. Nada más bueno que un perro, ¿no? Este hogar, a la fecha de hoy en día, alberga más de 500 perros. Contaba Afsnerf Sarrin, la encargada de este refugio, que quiere mostrarle a la gente que esos perros sin hogar que ven en las calles pueden ser nuestros mejores amigos. La famosa A-Serrín. Sí. Serrin, Un mirá qué nombre dijo. tradicional iraní. Sí, sí. Es que sí, tal cual. Bueno, quien está a cargo de las adopciones y habla de las diferentes... cómo la cultura, le quería comentar a ustedes, cómo Sí. la cultura puede llegar a, no sé, a matar a un perro indefenso que quizás no Pero hace nada, se asusta ahora aunque está acá. No hay que ir a mira. ningún lado para eso. Podemos ver también la madre patria, España, como con sus toros, también hace Sí, lo mismo por diversión. Y no estamos muy lejos con lo que hacemos acá con las domas. Claro, lo que hacían los romanos en su época con las propias personas. O con los asados. Y aunque Ah, no lo puedan creer, ¿por qué aquí no? también hay peleas de pitbull. Sí, sí, es verdad. También hay, ¿no? Y carreras Sí, de de gallo, galgos, como sí. decía la otra vez Mautone, carrera de galgo. ¿Legalizada la pelea de pitbull? No, No, por Ah, supuesto está. que no. Porque de eso hay de todo. Claro, la hay de noticia gallo, acá hay- es que es legal. La Claro, noticia esto, acá es es lo, legal. esto es lo increíble. Bueno, agradecerte, Gastón, Por por hoy la es todo, columna. sí, no, la verdad gracias a que ustedes. estuvo lindo, cortito, pero conciso y con mucha información y reflexión. Agradecerle a la audiencia, Sí. una vez más, a los que están aquí presentes y a los que han venido los otros días, tanto a ver el programa como a participar y a ofrecer y demostrar su conocimiento y voluntad.